estudio endoscópico podemos identificar diferentes tipos de gastritis. Para poder entenderlo debemos conocer un poquito de la anatomía de nuestro estómago. Recuerden que es una elongación del tubo digestivo, tiene forma de J y se divide en tres partes. Fondo, en la parte superior, a nivel del labio hacia arriba, es la parte más delgada que tiene el estómago. Cuerpo, donde encontraremos la curvatura menor y la curvatura mayor. La curvatura menor estará en contacto con el hígado, ¿ya? Nuestra referencia va a ser hacia el hígado. Y la parte que se hace una curva se encuentra el antro junto con una estructura llamada píloro o canal pilórico. El canal pilórico es el que va a comunicar el estómago con el intestino delgado. Este píloro siempre va a permanecer cerrado hasta que se dé el estímulo de la comida y se aperture para el paso del alimento ya mezclado hacia el intestino. A nivel de esta curva es donde más se van a dar las lesiones gástricas, sobre todo la gastritis, que es la primera área que se va a ver afectada. De ahí viene el duodeno, como sabemos tiene varias porciones y es retroperitoneal. Entonces, otra estructura que es importante conocer es esta de acá, conocida como cardias. Es la entrada hacia el estómago. Es pequeña, pero nos sirve como punto de referencia para muchas patologías y la distribución de la atrofia, por ejemplo. Funcionalmente, el estómago tiene una actividad motora, movimiento intestinal de tipo mezcla, para que toda nuestra comida ya masticada se pueda mezclar con los jugos gástricos. Y tiene actividad secretoria. Lo principal va a ser la liberación de componentes como moco y pepsinógeno 2, ácido clorhídrico y factor intrínseco y pepsinógeno 1. ¿Por qué es importante conocer qué cosas secreta nuestro estómago? Porque de manera fisiológica busca un equilibrio para evitar daño de la mucosa. La gastritis va a aparecer cuando estos dos componentes se ven afectados. La pepsina y el ácido clorhídrico son considerados agentes o factores agresivos para el estómago y los contrarresta los factores de protección o mucosa gástrica, barrera mucosa, que están compuestos por bicarbonato y moco. Nuestro estómago produce moco. Los que han podido ver endoscopías han visto que se forma una capita de moco que tienen que lavar. Entonces, ese moco es normal. Debemos tener el moco, porque eso protege la mucosa del ácido clorhídrico y la pepsina. Obviamente no es grandes cantidades, una capita nada más. ¿Ya? Igual que el bicarbonato estabilizará el ácido generado por el estómago. La gastritis hace ser una lesión en la mucosa gástrica. Como vemos, tenemos varias capas. La capa más superficial va a ser la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Entonces, la capa de la mucosa es la que se afecta en la gastritis. Según la morfología, nosotros podemos tener gastritis en la zona antral, solo en el antro. Podemos tener gastritis en el cuerpo o en todo el estómago, conocido como pangastritis. Según Sidney, divide a la gastritis en dos grupos importantes. El tipo A, que es una gastritis de tipo crónica, predominantemente en cuerpo y fondo, y está muy relacionado a patologías autoinmunitarias. Mientras que el tipo B es una gastritis predominantemente localizada en antro gástrico y se relaciona con infección por Helicobacter pylori. Algo de particular con esta bacteria es que es el antro la primera zona a afectarse. La gastritis se va a dividir en dos grupos: gastritis aguda y gastritis crónica. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Lamentablemente no es por el tiempo, sino por el estudio histopatológico y las características que ésta tiene. En una gastritis aguda, yo voy a tener edema, congestión a nivel de la mucosa y voy a tener infiltrados inflamatorios, sobre todo de tipo neutrófilos. ¿Ya? Entonces, si mi reporte de anatomía patológica me dice predominio de neutrófilos, es una gastritis aguda. Puede ser causada por infecciones, por ejemplo, en personas que son inmunodeprimidos
o que tienen algún tipo de componente crónico, van a hacer más fácil las gastritis infecciosas. O sea, puede haber incluso pus a nivel del estómago. Y luego están las hemorrágicas, que se van a dar por ciertos componentes, como por ejemplo el ácido acetil salicílico, los antiinflamatorios no esteroideos y el alcohol. ¿Puede haber gastritis por alcohol? Sí, así que por favor, no exageren. Ya. Con el paso del tiempo, se va a producir una gastritis crónica. ¿Cómo se va a diferenciar con la gastritis aguda? Ya no va a haber mucho neutrófilo, sino va a haber predominio de linfocitos, ¿ya? Y de ahí que, por ejemplo, en una gastritis por Helicobacter, que tiende a ser crónica en su hallazgo, van a encontrar acúmulos linfoides como respuesta a esta infección. ¿Qué más va a haber? Macrófagos y células plasmáticas. El lugar donde primero va a aparecer esta gastritis va a ser el antro y luego va ascendiendo hacia el cuerpo. ¿Ya? La etiología en primer lugar será Helicobacter, luego están los factores inmunológicos y los químicos, como los AINES, el estrés, el alcohol, y ahí faltó uno que es el reflujo biliar, ¿ya? Que predominantemente también se va a dar en la zona del antro, ¿ya? Entonces, cuando por ejemplo tiene síntomas y se hace una ecografía, antro engrosado, ¿no? Y ahí te pone el ecografista descartar gastritis. Entonces la única forma que tiene de descartar es entrando con un endoscopio, tomando biopsia y determinando si es aguda o crónica, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir que todos los pacientes con síntomas tienen que ir a endoscopía, tienen sus criterios, ¿ya? Ahora, según la clasificación Sidney, va a dividir a la gastritis en varios subtipos. ¿Qué es lo que nos interesa saber? Uno, el grado de daño que se va a generar, que puede ser agudo o crónico, puede ser una gastritis no atrófica y la que nos interesa, la gastritis atrófica. Esta gastritis atrófica puede darse por factores múltiples como la infección por Helicobacter pylori, consumo de alcohol, consumo de AINES, que van a disminuir la cantidad de células a nivel de la mucosa gástrica, adelgazándola. Y eso condiciona que no funcione correctamente. ¿Qué es lo que otro que nos interesa? Las gastritis químicas, como por ejemplo AINES y reflujo. Otras sustancias, en ellas van a encontrar, por ejemplo, cáusticos. Alguien que se toma un, no sé, ácido muriático, lejía pura, etcétera, etcétera, va a generar no solo daño en el esófago, sino también en el estómago, generando una gastritis química, ¿ya? También existen ciertas patologías que van a generar gastropatías como la radiación, sobre todo en pacientes que son sometidos a radioterapia por algún tipo de cáncer, que estén cercanos al estómago. Por continuidad pueden generar daño a ese nivel. Y luego están las granulomatosas, que pues son más que todo infecciosas, en las que también debemos considerar la enfermedad de Crohn y a las gastritis de tipo alérgico. Algo que es importante conocer y lo que el endoscopista busca a cierta edad y con ciertas características en el paciente es la presencia de alteraciones degenerativas. Dos importantes, que son atrofia y metaplasia. ¿Por qué me interesan estos dos? Porque en el caso de la atrofia, al haber una reducción de las glándulas viables que funcionen en nuestro estómago, esa área atrófica ya no va a funcionar correctamente. Y en el caso de la metaplasia, se va a dar un reemplazo de las células gástricas y van a parecerse más a células columnares absortivas que se localizan generalmente en el intestino delgado. Estas pueden ser de tipo intestino delgado o intestino grueso, conocidas como metaplasia completa, en el caso del intestino delgado, y metaplasia incompleta, en el caso del intestino grueso. ¿Por qué me interesa eso? Porque a medida que el estómago se va lastimando y genera una gastritis, que luego se convierte en una gastritis atrófica, vean la dimensión de la mucosa, se ha hecho mucho más delgada,
esta gastritis atrófica puede generarme metaplasia, completa o incompleta. Y si sigue produciéndose el daño, puede empezar a generar displasia, la cual es un paso para la aparición del cáncer de tipo adenocarcinoma. De ahí la importancia de identificar atrofia y metaplasia, ya que gracias a estos dos alteraciones degenerativas nosotros podemos prevenir qué pacientes tienen más riesgo de hacer cáncer y quiénes no. Para eso utilizamos la clasificación de Olga y Olguín. Este score les va a permitir a ustedes evaluar el riesgo de cáncer en una persona. Para ello se necesita dos tipos de muestras. Una tomada de la zona del antro y otra tomada de la zona del cuerpo. Se divide en 4 etapas o 4 estadios dependiendo de lo que se encuentre en cada lado, que va desde una atrofia, por ejemplo, leve, moderada y severa en el cuerpo y de igual manera en el antro. Se hace esta tabla de doble entrada, tanto para la atrofia y para la metaplasia. Si se encuentran son iguales, solo cambia el nombre. Y se busca el estadio. Dependiendo del estadio, podré definir el intervalo de control que debo hacerle a mi paciente para poder definir si tiene o no algún tipo de lesión temprana, o sea, un cáncer temprano, y tratarlo de manera temprana. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo no tengo ni atrofia ni metaplasia, y tampoco tengo Helicobacter, y no hay familiares con antecedente de cáncer, este paciente tiene muy bajo riesgo de cáncer y no necesita controles programados. Pero, si no tengo atrofia ni metaplasia, tampoco tengo Helicobacter, pero tengo un familiar directo, padres, hermanos, abuelos, que hayan tenido cáncer gástrico, se debe hacer cada 5 años, a pesar de ser un riesgo bajo. Si no tengo atrofia ni metaplasia, pero tengo Helicobacter refractario, o sea que necesita de varios ciclos de tratamiento, debe hacerse endoscopía cada 3 años. Sigue siendo bajo, pero ¿por qué cambia el hecho de tener Helicobacter? Porque el Helicobacter, como vamos a ver más adelante, tiene en muchos casos un gen que es carcinogénico y puede producir la aparición de un cáncer. Entonces la idea es que se elimine. Y si no se puede eliminar, vigilar. Si yo tengo atrofia de primero o segundo grado, mi riesgo es moderado. Solo la aparición de la atrofia se considera de riesgo moderado, ¿ya? Y se debe hacer controles cada 3 años. Si es una atrofia 3, 4, o sea, severa, es alto riesgo y se debe hacer endoscopía anual. Igual que si encontrara una displasia de bajo grado. Pero, si encuentro displasia de alto grado, este paciente tiene alto riesgo de convertirse en cáncer. Y sus controles deben ser cada 6 meses. Nosotros tenemos un caso muy particular en el que el paciente se hizo una endoscopía en enero, detectaron displasia de alto grado, por factores externos se repite la endoscopía en octubre y ya tenía un adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado. ¿Cuánto tiempo pasó? 8 meses. ¿Ya? Entonces, la displasia es una escalerita para que aparezca cáncer. Entonces ahí nosotros tenemos que ser mucho más vigilantes. ¿Qué es lo que buscamos al hacer este intervalo de control en los pacientes? Identificar temprano y si es localizado, o sea, yo puedo delimitar dónde es la lesión, retirarlo de manera endoscópica. ¿Ya? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Lo hacemos? Sí. Cuando lo detectamos aquí. Dentro de todas las gastritis crónicas, las que más vamos a ver son Helicobacter pylori. La mayoría de nuestra población está infectada. Ojo, no quiere decir que todos tienen Helicobacter, ¿ya? Hay personas que, a pesar de tener síntomas digestivos, no tienen Helicobacter. Pero al ser una bacteria que puede generar mucho daño en la persona, se recomienda dar tratamiento. Esta bacteria inflama la mucosa gástrica de manera crónica y está en relación a factores como socioeconómico, condiciones higiénico-dietéticas, debido a que su transmisión es fecal
oral, o sea, ingresa por nuestra boca. ¿Por qué? Lavado de manos, lavado de los alimentos crudos, agua no hervida, etcétera. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta bacteria? El riesgo de cáncer y de úlceras gastroduodenales. Acá les repito el esquema de la cascada. Es una cascada conocida como cascada de Pelayo y Correa, la cual te explica cómo de una gastritis crónica puede convertirse en un adenocarcinoma, en un cáncer. Entonces, ¿qué va a ir cambiando? La celularidad, ¿ya? Y es lo que nosotros debemos identificar. Esto lo hace el mismo Helicobacter, empieza a generar múltiples daños hasta llevarlo a una atrofia y displasia. ¿Cómo detecta el Helicobacter? Ustedes tienen varios esquemas, varias pruebas para poder realizarlo. Entre las que vamos a dividir a las invasivas y las no invasivas. Las invasivas son aquellas que, por el nombre mismo, tienen que entrar un tubito a la boca y llegar hasta el estómago. Retirar un fragmento de mi estómago, la mucosa, y recién hacer el estudio de detección. ¿Cuáles son estas? El primero es el test de ureasa rápida. Es un componente que reacciona al Helicobacter y vira el color de transparente a un grosseto, solamente colocando 2 pequeños fragmentos de mucosa gástrica. Pero necesito estar con el endoscopio en el estómago. Tiene una sensibilidad y especificidad alta del 90%. Es barato y rápido porque el test demora 2 minutos en virar de color y ya sé si tiene o no Helicobacter. La otra prueba es la histológica. Yo saco igual las muestritas, lo coloco en un frasco de formol y lo llevo al patólogo. Y el patólogo, después de hacer todo el proceso de laminación, va a revisar coloración y me va a decir, ¿tiene o no tiene Helicobacter? Tiene la misma sensibilidad y especificidad. Es más cara y lenta, pero tiene un plus. ¿Cuál sería ahí el plus? Que no solamente me va a decir si tiene o no Helicobacter, sino si hay atrofia, metaplasia o displasia asociada a la infección. ¿Ya? Entonces, ¿en quién elijo uno u otro? Depende de la edad y los factores de riesgo. Si es una persona mayor de 40 años que tenga algún tipo de factor de riesgo asociado, fume, consuma alcohol, su dieta sea rica en sal, poca fruta o verdura, debo hacer endoscopía con histología, no con prueba rápida. ¿Ya? Porque no solamente voy a detectar si tiene un Helicobacter, sino si hay algo degenerativo en su estómago. Y el cultivo tiene una alta especificidad, si sale negativo no hay Helicobacter, pero es difícil de tomar, no hay en el país y se utiliza idealmente para casos de resistencia antimicrobiana. No tenemos, así que solamente para el camino. Luego están los no invasivos. En ellos no es necesario tener un endoscopio en nuestro estómago, pero lo que vamos a dosar van a ser 2 tipos de componentes. En unos dosaremos el antígeno, o sea, a la misma bacteria, y en el otro se dosa al anticuerpo, ¿ya? La respuesta del huésped frente a la bacteria. La serología, sobre todo IgG y IgM, va a dosar al anticuerpo. Es barato, pero no me mide infección actual, sobre todo el IgG. Si yo he tenido Helicobacter, por ejemplo, hace 3 años, me doso mi IgG para el Helicobacter, va a salir positivo, porque ese nunca va a desaparecer. Pero no quiere decir que tenga en este momento infección por el Helicobacter. Cambia un poquito la cosa con el IgM, que generalmente se activa en fases agudas, pero solo me sirve si voy a hacer un diagnóstico inicial, ¿ya? Como seguimiento, no, porque no es confiable. Su sensibilidad y especificidad baja por menos incluso del 80%. ¿Cuáles son otras 2 pruebas? El test de aliento y el antígeno de Helicobacter en la deposición. Ambas tienen también la misma sensibilidad y especificidad que la prueba de test de ureasa y la histología, pero solamente requieren de un reactivo que va a activar la presencia o no del Helicobacter. En el caso del test de aliento,
se toma ya sea una cápsula o una solución disuelta que debe ingresar y esperar 15 minutos para hacer la reacción de ureasa en nuestro estómago. Y luego se soplan 2 bolsitas, una bolsita antes de la prueba del componente y otra después. Se pone una maquinita y me dice, ¿tienes? No tienes Helicobacter. ¿Ya? Cumple con ciertos criterios, no debes haber consumido antibióticos ni bismuto un mes, IVPs unos 15 días, el resto de medicamentos solo se retira un día previo. Debe estar en ayunas y no haberse cepillado los dientes para no alterar la flora normal de nuestro tubo gastrointestinal. Y el de antígeno de posiciones cumple los mismos criterios, ¿ya? Excepto que no tiene que estar en ayunas. Ahora, una vez que yo identifico el Helicobacter, debo tratar el Helicobacter. ¿Por qué? Todos estos son los beneficios que se tienen al momento de erradicar. Sobre todo si tengo riesgo de infección o paciente familiar con cáncer gástrico, disminuye mi riesgo de cáncer, sobre todo de tipo metaplatónico. Si he tenido una úlcera péptica, gástrica o duodenal debido a la infección por Helicobacter, eliminar la bacteria me asegura que no vuelva a ser una nueva úlcera. Si tengo linfoma mal de bajo grado, es el único cáncer que se cura tratando con antibióticos. Elimina el Helicobacter y se resuelve el linfoma de bajo grado. Si tengo antecedentes familiares, disminuye el riesgo. El solo hecho de eliminar el Helicobacter. Y si tengo ya algún grado de atrofia o metaplasia, el disminuir o eliminar el Helicobacter permite que se haya una regresión de la atrofia y de la metaplasia. Tal vez no al 100%, si está en segundo grado pasará a primero, si está en primero sí puede regresionar completamente, solo eliminando el Helicobacter. ¿Ya? Entonces traten el Helicobacter. Existen diferentes esquemas, cada medicamento tiene un porqué. La claritromicina se recomienda utilizar si no existe una resistencia alta, más del 15%. Se da dosis de inhibidores de bomba de protones altas debido a lo que tenemos que elevar el pH a 6 y 7, más o menos. O sea, tenemos que volverlo básico o neutro por lo menos, para que el antibiótico actúe mucho mejor. Tratamiento de 14 días, ¿ya? Esto aumenta la tasa de erradicación. Antes se daba tratamiento de 7 días y de 10 días. Los estudios han demostrado que eso ya no es efectivo por la alta tasa de resistencia antibiótica que tiene esta bacteria. Maastricht recomienda sobre todo utilizar cualquier esquema, el que ustedes gusten, cuando se sientan más cómodos, siempre y cuando tenga una tasa de erradicación más del 90%. O sea, de los 10 pacientes que yo trato, solo uno debe tener una recaída o no eliminar la bacteria en su primer ciclo de medicación. ¿Ya? Si es así, perfecto, ese esquema te es útil. Aquí les pongo algunos de los esquemas. Se puede ir jugando con la idea es que tú le des como base un inhibidor de bomba a altas dosis y 2 antibióticos, que pueden ser amoxicilina, si tengo base de penicilinas, y puedo usar como segundo antibiótico claritromicina, levofloxacino o metronidazol. Existe un esquema que mezcla los 3 antibióticos y se supone que tiene una tasa de efectividad alta, o sea, una tasa de erradicación de más del 90%. Sin embargo, es una bomba nuclear para el paciente. Es difícil que el paciente tolere esa carga de antibióticos, sobre todo porque el metronidazol y la claritromicina son horribles. Si alguno de ustedes ha tomado, entiende a qué me refiero. Sabe desagradable, te causa náuseas, te causa dolor abdominal, incluso diarrea en algunos pacientes, que requiere la suspensión del medicamento. Entonces, son cosas que se le debe explicar también al paciente que puede pasar durante el tratamiento. La mayoría mezcla, estos dos se consideran como primera línea de tratamiento, pero si yo tengo un paciente alérgico a las penicilinas, no puedo usar amoxicilina, lo cambio por una tetraciclina, sobre todo doxiciclina. Debe ser tomado con bastante líquido y no recostarse después de tomarlo, porque recuerden que es un factor de riesgo para aparición de reflujo.
Si mi primera línea no funciona, paso a mi segunda línea en la que se da terapia cuádruple. Igual, voy a dar 2 antibióticos, pero le agrego bismuto. El bismuto potencia la acción del antibiótico, ¿ya? Y si en mi primer ciclo, eso sí quiero que quede claro, si yo en mi primer ciclo di, por ejemplo, IBP, amoxicilina y claritromicina, en mi segundo ciclo de tratamiento en este paciente ya no voy a usar el mismo antibiótico. Cambio. Entonces le doy IBP, puedo seguir usando amoxicilina, pero ya no le doy claritro. Tendré que cambiar por levo o por metronidazol más bismuto. ¿Ya? Entonces, no se repiten los 2 antibióticos. Requiere cambiar uno de ellos. Y si en caso se diera persistencia después de un segundo ciclo, bueno, si ya hablamos de otro tipo de fármacos de rescate. ¿Ya? Con que ustedes se aprendan su primera línea y su segunda línea, van a estar bien. ¿Ya? Solo no se olviden, 14 días. No quiero ver recetas de ustedes que estén con 7 días, 10 días, 3 días de antibiótico, porque eso no sirve. ¿Ya? 14 días. El helicobacter puede generar, en parte, esta patología que es la enfermedad ulceropéptica, o sea, las úlceras. Pero no es la única causa. AINES también puede generar úlceras o cualquier factor que altere el equilibrio de entre los agentes agresivos y los agentes protectores. En este caso, lo que va a influir en la aparición de una úlcera va a ser la aparición del ácido y la pepsina que se haya expuesto a la mucosa. Empieza con una erosión y generalmente van a tener las úlceras a nivel del bulbo duodenal, si son duodenales, o a nivel de la curvatura menor, si es en el estómago. No quiere decir que es la única localización. A nivel de antro son las más frecuentes, pero también pueden aparecer en el cuerpo, sobre todo si están relacionados a úlceras de estrés y úlceras producidas por AINES. ¿Ya? La disrupción que se va a generar en la mucosa va a pasar de una ulceración, de una erosión a una ulceración. La ulceración es como que una erosión pero un poquito más profunda, ¿ya? Sigue estando en la primera capa, en la mucosa, pero si esta sigue siendo afectada por el ácido clorhídrico, se profundiza y llega a la zona de la submucosa, donde se da la úlcera propiamente dicha y es por lo que sangra, porque los vasos van a encontrarlos ustedes más en la región de la submucosa, ¿ya? Esto, bueno, es en términos generales cómo llega el helicobacter y va a generar un proceso de inflamación a ese nivel, generando el sangrado. La localización más frecuente en estómago va a ser la zona de antro, ¿ya? Ahí es donde aparecen primero las úlceras, las erosiones también, ¿ya? Entonces, la úlcera tiene ciertas características para yo poder decir tiene poco riesgo de ser cáncer o alto riesgo de ser cáncer. Una úlcera péptica producida por helicobacter, por AINES, por diferentes factores, es regular y redondeada. O sea, es bien formadita y es simétrica. Puede generar, su profundidad puede llegar incluso hasta la mucosa, en el peor de los casos hasta la serosa y generar una perforación, ¿ya? Pero lo normal es que llegue hasta la mucosa, las más profundas. Generalmente está cubierta por una capita de fibrina, que es un exudado que se va a generar por el mismo proceso de ulceración y que va a permitir la regeneración del tejido a nivel del cráter de la úlcera. Aquí pueden observar una úlcera que ha ingresado o ha penetrado hasta la región de la submucosa y muscular y produce un sangrado efectivo. Las úlceras duodenales, 99% son benignas. No se biopsian. Sales y biopsias estómago para descartar helicobacter. Pero las úlceras gástricas están 50-50. Entonces, toda úlcera gástrica debe ser biopsiada.
porque tiene alto riesgo de tumoración. Hoy día, por ejemplo, con los que he hecho práctica, han visto que había una úlcera, pero en la zona del cuerpo, arriba, ¿ya? Vamos a esperar la patología en 7 días, a ver qué sale. La zona de la úlcera, generalmente se biopsia los bordes. Y si es una úlcera amplia y permite biopsiar, se borda en la parte interna, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a ver es el informe de patología para poder definir si es una úlcera benigna o es una úlcera maligna. Los síntomas generalmente vienen con dolor abdominal. Aquí van a tener ustedes dos tipos de úlceras. Aquellas úlceras que van a generar una hemorragia digestiva alta, que son úlceras activas, agudas, y aquellas que solo van a dar síntomas y que son hallazgos durante una endoscopia. La mayoría tiene dolor abdominal tipo ardor, que es corrosivo, muy urente, que puede incluso generar sensación de que estuvieran siendo atravesados, tipo lancinante. Puede haber síntomas dispépticos como eructos, distensión abdominal, pirosis, y en los casos agudos en los que el sangrado sea más de 500 mililitros puede haber hematemesis y melena. La hematemesis es un vómito de sangre que puede ser rojo vivo con coágulos o negro después de que se ha mezclado con los ácidos gástricos, y la melena es una deposición negra, brillante, pegajosa, que generalmente es semilíquida, no es formada, pero tiene un olor muy particular, ¿ya? La sangre cuando se digiere tiene un olor muy intenso al momento de que es eliminado. Entonces, se te queda el olor una vez que te hueles a la melena, ¿ya? Es un olor que llama mucho la atención. Entonces, cuando... Nada más no se lo ponga. La endoscopía, como les decía, va a hacernos el diagnóstico, nos va a permitir, por ejemplo, acá, hacer la delimitación de dónde está, qué tamaño tiene y poder tomar las biopsias, ya sea de la misma úlcera o de estructuras superiores como la mucosa adyacente. En ese sentido, cuando ustedes están frente a una úlcera gástrica o una úlcera gastrointestinal aguda, es decir, que hay evidencia de sangrado, ¿ya? Ha hecho melena o ha hecho hematemesis, aplica la especificación de Forres. Apréndanse Forres, ¿ya? No solo para ahora, para toda la vida. Apréndanse Forres, ¿ya? Viene el examen. La fija. Les va a venir Esa es la fija, Cholo. en el examen de internado, en el examen del ENAM, en el examen de residencia, en todo viene Forres. ¿Qué? Su examen también, doctor. Apréndase Forres. Ya, disculpa. Entonces, ¿qué te va a clasificar o qué te va a decir Forres? Forres, ¿me da un minutito? Todo tipo que ustedes no quiero. Tu dispositivo. Pausa. Ya, entonces, ¿qué les va a decir Forres? Forres les va a dividir el sangrado en 3 fases. Sangrado activo, Forres 1, sangrado reciente, Forres 2, y ausencia de sangrado, Forres 3, ¿ya? En el Forres 1 ustedes van a tener un sangrado tipo 1A a chorro, chisguete, 1B, variante. Va a haber literatura que va a encontrar que te va a decir sangrado arterial, porque incluso se siente la pulsatividad de la arteria, o variante como si fuera una vena, ¿ya? Da menos intensidad de sangrado. Ambas son sangrados agudos y si no son tratados, tienen riesgo de resangrado hasta en un 90%. Entonces lo mires, si está sangrando, así nomás déjalo, va a volver a sangrar, se te puede chocar el paciente. Entonces eso se trata de manera inmediata. El Forres 2 tiene ya menos riesgo de sangrado, hasta un 50%.
El FORREST 2A y el 2B se tratan endoscópicamente. El 2A es la presencia de un vaso visible. Yo entro, veo la úlcera y veo el vaso ahí mirándome, levanta el dedito y me dice, aquí estoy. Este tiene que ser tratado, ¿por qué? Cualquier roce o alteración en el pH puede generar un nuevo sangrado. El 2B es presencia de coágulo adherido. Este tienes dos opciones. Lo tratas endoscópicamente y para eso tienes que retirar el coágulo y convertirlo probablemente en un 2A, en 1A o en 1B. O lo dejas, das tratamiento y puede revertir solo, ya que el riesgo es solo hasta el 30%. El 2C ya no hay riesgo de sangrado, nada más es hematina, o sea, fibrina con puntos de hematina. La hematina son puntos medios rojos, medios negruzcos. Y el 3 ya es una base cubierta de fibrina. Aquí ya se está dando el proceso de regeneración celular, la úlcera se va a ir rellenando hasta convertirse en cicatriz. Entonces, del 1A al 2A, tratamiento endoscópico. El 2B depende, ¿ya? De cómo es el paciente, qué es lo que voy a hacer. El 2C y el 3 ya no requiere tratamiento endoscópico e incluso el paciente puede irse a casa. Si yo encuentro durante una endoscopía X una úlcera, esta utiliza la clasificación Sakita, ya que no está sangrando de manera activa y lo más probable es que esté en proceso de cicatrización. ¿Ya? Entonces, el A1 se parece al FORREST 3. Es una úlcera cubierta de fibrina con borde elevado. De ahí va a ir haciéndose cada vez más pequeña hasta llegar a ser una cicatriz blanca, completamente reepitelizada. Entonces se ve solamente una rayita y rojito alrededor. Esa es una cicatriz. Esa es una S2. Entonces, la clasificación Sakita la utilizamos en úlceras que no están sangrando, no han presentado sangrado agudo o están en fases de cicatrización. El tratamiento va a depender si estoy frente a una hemorragia digestiva aguda o es una úlcera que ya está en proceso de cicatrización. En ambos casos vamos a dar tratamiento con IVPs. Debemos neutralizar el ácido de nuestro estómago para que el coágulo y el proceso de regeneración celular se estabilice. Y de esa manera permitir que la úlcera cicatrice. Esa es la razón por la que les dan IVP. Tienen que estabilizar el coágulo si es que está sangrando de manera activa y si está cicatrizando, ayudar a que se cicatrice más rápido. Si no hay riesgo de resangrado, no tienes que matar de hambre, le das dieta, pero una dieta blanda, sin condimentos salados, ahumados ni picantes, ¿ya? O sea, sopita de pollo, con cabello de ajo, ¿ya? Dieta. Si está con sangrado activo, ahí sí es NPO, nada por vía oral, ¿ya? Hasta corrección de la hemorragia. Pues una vez que yo hago tratamiento endoscópico, corrijo el sangrado, se le da tratamiento 3 días endovenoso y de ahí pasa a la vía oral y ya puede comer, porque su riesgo de sangrado cae. ¿Qué se le puede dar? Sí o sí le voy a dar IVPs, ¿ya? Ustedes aquí les dejo la lista completa de todos los IVPs, el que guste. Minsa y Salud, el primero, no tenemos otro, ¿ya? Se le da dosis alta, 40 miligramos día, ¿ya? Por 6 a 8 semanas. ¿Por qué? Una úlcera duodenal cura en promedio en 4 semanas. Una úlcera gástrica cura en promedio en 6 semanas. Entonces, en ese periodo de tiempo debe recibir terapia de IVPs. En la fase aguda se puede administrar sucralfato por 10 días. ¿Se acuerdan qué era sucralfato? Ay, la clase pasada les dije. Es un antiulceroso. Genera una capa con una lámina sobre la úlcera y permite que se dé el proceso de regeneración bloqueando el ácido sobre él. ¿Ya?
Y si tengo evidencia o confirmación de infección por Helicobacter pylori, debo tratar el Helicobacter. Una úlcera por Helicobacter que recibe tratamiento temprano cura más rápido. ¿Qué complicaciones puede haber? Si llega a la muscular y la serosa, puede haber perforación gástrica, sobre todo en el estómago. ¿Ya? Esta es una emergencia quirúrgica, ya que no es que se está saliendo las heces hacia nuestro peritoneo, se está saliendo ácido. ¿Ya? Es peor. ¿Por qué? Que está justo debajo de la curvatura mayor de nuestro antro. Anatómicamente, ¿qué está acá? Páncreas. ¿Ya? Entonces, si el ácido llega al páncreas, ¿qué pasaría? Pancreatitis. ¿Ya? El ácido puede degenerar mis vasos y hacer un pseudoaneurisma. ¿Qué generaría? Sangrado. Tomamos cafecito en los días. Entonces, es una emergencia quirúrgica si hay perforación gástrica. ¿Ya? La hemorragia en sí va a ser el síntoma principal, y cuando una persona ha tenido úlceras a repetición en una área, sobre todo en la zona pilórica, puede generarse una estenosis pilórica péptica. No es cáncer, simplemente se cicatriza de tal forma que retrae el píloro y lo cierra. Y como está fibrótico, no se apertura correctamente y genera un síndrome pilórico. ¿Ya? ¿Qué se hace ahí? Dilataciones, si es posible. Y si no es posible dilataciones, se hace un bypass gástrico. Entonces, agarras un pedazo de intestino, lo conectas al estómago para que por ahí salga el contenido gástrico hacia el intestino. ¿No? Ahora, cáncer gástrico. El cáncer gástrico es una de las patologías que más vamos a ver en nuestra población. Ha ido aumentando. Se debe a múltiples factores, desde hereditarios hasta ambientales. A nivel mundial sigue siendo un problema porque se detecta de manera tardía, estadios 3-4, excepto en Japón. Japón tiene la tasa de cánceres gástricos tempranos más alta a nivel mundial, con una tasa de... ¿Cómo? De 11 a 13%. O sea, tampoco es tan grande, pero es la más alta a nivel mundial. Nuestra tasa en Perú es del 1 al 2%. Ahora, epidemiológicamente, el cáncer gástrico es la quinta causa de cáncer más frecuente a nivel mundial, y también es la quinta causa de muerte por cáncer a nivel mundial. En nuestro país cambia un poquito el panorama. El cáncer gástrico es la tercera causa de cáncer a nivel del Perú. ¿Ya? Para el GloboCan del 2022 hemos tenido 6.580 casos de cáncer gástrico. Y la mortalidad es la primera causa de muerte por cáncer en el Perú, falleciendo en total 4.767 personas por cáncer gástrico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría llegan en estadios 3, 4. ¿Ya? Entonces, ya cuando mucho no podemos ofrecer. Ahora, el cáncer va a tener múltiples factores y vamos a tener un punto de edad de corte que van a ser los 40 años. En ese sentido, el cáncer se va a dividir en cáncer clásico y en cáncer en personas jóvenes. El más joven que hemos tenido tenía 30 años al diagnóstico, falleció a los 33 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por más que se hizo quimioterapia, todo, era una cepa muy agresiva, y pues no toleró, terminó avanzando la enfermedad, progresó muy rápido y falleció temprano. En las personas que son mayores de 40 años se ha visto de que la velocidad con la que avanza el cáncer es más lenta, y la explicación teórica, porque todavía no está confirmada,
es que el hecho de que ya cuando nosotros superamos los 40 años, nuestra capacidad de replicación celular, de regeneración celular, empieza a disminuir. Por lo tanto, la replicación tumoral también se hace más lenta, que es diferente a una persona más joven, donde su replicación celular es mucho más rápida, ¿ya? En ese sentido, la vejez tiene ventaja, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a afectar o va a influir para la aparición de cáncer gástrico? Les hablaba hace un rato de la cascada de Pelayo y Correa, ¿cierto? Ya, esta es la cascada de Pelayo y Correa. De un estómago sano que sea infectado por Helicobacter o haya un exceso de consumo de sal, va a generar una gastritis superficial, que al persistir el daño se convierte en una gastritis crónica. Cuando ya es crónica y hay factores como presencia de radicales libres, sobrecrecimiento bacteriano, aumento de nitrosamidas, alteraciones en la proliferación celular y poca vitamina C, que recuerden, la vitamina C es un protector gástrico, ¿ya? Todo esto, el hecho de que se aumente el consumo de sal, cigarro y poco consumo de frutas, hace que aparezca la metaplasia. Y si persiste este daño, se va a displasia. Y de ahí, cáncer. ¿Ya? ¿Qué factores son los que nos interesa conocer? Infecciosos, sobre todo el Helicobacter pylori. Pero también debemos tener presente el virus del Epstein-Barr, sobre todo en linfomas. Medioambientales, consumo alto de sal, ahumados y tabaco. O sea, una buena parrillada gaucha con harta sal y su cerveza bien helada, ¿no? Entonces, ese tipo de alimentos tiende a generar mayor daño a nuestro estómago. ¿Por qué? Todo tiene un porqué. Tanto la sal como los ahumados actúan como radicales libres para nuestra mucosa gástrica. Va a ver que el colon también aplica. ¿En qué sentido? El exceso de sal va a alterar o inflamar la mucosa del estómago. Y en el caso de los ahumados, cuando se cocinan este tipo de carnes o verduras, porque de un tiempo a esta parte han optado por ahumar también las verduras, la grasita que cae de esta carne entra en contacto con el carbón. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto llega en contacto con el carbón, sale un vaporcito, ¿cierto? Rico. Entonces, eso se pega a la mucosa o nuevamente a la carne, pero se está pegando con partículas de carbón. La parte más negrita, ¿cierto? Esa es la más crocante, esa es la que tiene más porcentaje de carbón. Entonces, usted se come carbón, ¿ya? Y al ingresar a su organismo, actúa como un radical libre, que en contacto con la mucosa la irrita. Y si eso es constante, generará una respuesta natural de sus células, produciendo metaplasia. ¿Ya? Entonces, por favor, si van a comer verdura, ¿ya? Para que por lo menos se encapsulen las partículas de carbón. Ensalada, ¿ya? Pero sin mayonesa, ¿ya? Ahora, frutas y verduras son protectores del estómago y del intestino grueso. Muchos dicen, no tengo gastritis, por eso no como naranja, no como limón, no como nada cítrico. Pero en realidad está quitando su factor de beneficio. Ahora, el hecho de que yo quiera consumir vitamina C no quiere decir que me voy a tomar jugo de naranja todos los días, ¿ya? No. La vitamina C ustedes la obtienen en mejor concentración cuando pegan su naranja y se la comen entera, ¿ya? De manera inmediata y de preferencia a medias mañanas, porque si tu estómago está vacío y le agregas más ácido al ácido que ya tienes, sí te va a fastidiar, ¿ya? Entonces también es el momento en que se comen las frutas, las verduras frescas, ¿ya? Entonces, el otro factor genético. Existen ciertos grupos de patologías genéticas que tienen como característica aparición de cáncer, sí o sí. ¿Cuáles son? Sobre todo aquellos con antecedente familiar de cáncer gástrico, ¿ya? Síndrome de Lynch,
poliposis adenomatosa familiar, y ahí faltó uno que es el Peutz-Jeghers, que también hace cáncer, no solo en estómago, sino también en colon. Estas patologías genéticas se evalúan de acuerdo a cómo va apareciendo la enfermedad en la familia. Si yo tengo papá con cáncer, abuelo con cáncer, tengo alta probabilidad de tener el gen que se active para la aparición de cáncer, porque ya está demostrado que todos los cánceres son de componente genético. Que se active o no se active es otra cosa, ¿ya? Y si yo tengo esto, mis controles son mucho más frecuentes. La evolución del cáncer en sí, todo empieza con la gastritis, pero se va a ir dividiendo en diferentes etapas. Una gastritis crónica no atrófica, si por ejemplo tiene infección por Helicobacter, puede virar o adenocarcinoma o a un linfoma tipo MAL, si dañó a los linfocitos. Puede aparecer una úlcera o simplemente hacer la cascada de Pelayo y Correa y convertirse en cáncer. ¿En cuánto tiempo? No es de 1 año o 2 años. Esto pasa en promedio entre 5 a 10 años. Y entonces tenemos de 5 a 10 años para detectarlo. Solo que no lo hacemos. Ahora, existen diferentes tipos histológicos de cáncer. El más frecuente va a ser el adenocarcinoma, debido al tipo de células que tenemos en nuestro tubo digestivo. Al tener células glandulares, el adenocarcinoma va a ser el más frecuente. Luego están los linfomas que nacen del sistema inmunitario. En ya menos frecuente los de estroma, como los GIST, que salen de las células nerviosas, y ya muy raros los tumores carcinógenos. Entonces yo, si pienso en cáncer, primero debo pensar en adenocarcinoma. La presentación clínica, al inicio, la mayoría son inespecíficos. O sea, no trascienden. Pero pueden presentarse síntomas muy irregulares, como la epigastralgia, que mejora con antiácido. Entonces va pasando, y no le damos la importancia que corresponde. Eso no quiere decir que cada vez que me duele eso me voy a hacer endoscopía, ¿eh? ¿Ya? Se tienen que evaluar los factores de riesgo. La mayoría llega cuando ya los estadios son avanzados. Entonces, ¿qué voy a tener? Dolor abdominal, puede haber sensación de saciedad temprana, se comía un plato segundo antes, ahora come medio plato y ya se siente lleno. Astenia, cansancio, puede haber pérdida de peso, puede haber náuseas, puede haber vómitos, y en los vómitos se debe evaluar si son postprandiales. ¿Qué quiere decir? Come, pasa unos 10, 15 minutos y vomita. ¿Qué quiere decir? Que no está pasando, que probablemente a nivel de antro sea cerrado. Puede haber anemia y muchos debutan con hemorragia digestiva alta. Llega en emergencia por sangrado, entramos, hay un tumor. Solo 1/3 presenta sangrado, prueba de TB no positiva, ¿ya? No, la prueba de TB no positiva nos trae la sospecha, pero no nos confirma un diagnóstico. Cuando son encontrados tardíamente, ya el paciente viene como adelgazado, caquético, podemos encontrar masas palpables a nivel de abdomen, puede haber metástasis en diferentes órganos. El primer órgano en metastatizar generalmente es hígado, pero también puede ir a peritoneo, ganglios locorregionales, en el caso de la mujer al ovario, y hacer un síndrome de Krukenberg, que se asocia a citis por metástasis peritoneal. También puede comprometer páncreas y duodeno por la continuidad. Dentro de las adenopatías más frecuentes vamos a tener 3. Nódulo de Virchow, nódulo de hermana María José y nódulo de Aries. Cada uno de ellos tiene una particularidad. El de Virchow es una adenopatía supraclavicular izquierda, encima de la clavícula. Lado izquierdo, si está a la derecha no es Virchow. Si es nódulo María José, se observa una alteración a nivel del ombligo, ya de la cicatriz umbilical. Indurado, generalmente de un color más violáceo. Y el de Aries se encuentra en la axila izquierda. Igual, si es derecha, no es Aries, ¿ya? Izquierda. ¿Por qué? Por la distribución linfática que tiene nuestro sistema Aries.
El diagnóstico lo van a hacer con endoscopía para poder hacer las características y la toma de biopsias que permitirá definir si es adenocarcinoma, linfoma o otro tipo de patología. Y la tomografía, que es tórax o abdomen pélvica, o sea, desde el cuello hasta la pelvis, para poder hacer el estadio con la nomenclatura TN. En la endoscopía yo puedo definir si estoy frente a un cáncer temprano, un early cáncer, o estoy frente a un cáncer avanzado. Early cáncer, generalmente hablamos cuando mide menos de 2 centímetros, está a nivel de la mucosa y de la submucosa, o sea, en la capita más superficial, y puede ser tratado endoscópicamente hasta cierta medida. Y el cáncer avanzado ya compromete la submucosa hacia el fondo y generalmente son lesiones ya más grandes y groseras. Se utiliza la clasificación Borman. En el cáncer temprano utilizamos la clasificación Paris, ¿ya? Esto aplica tanto para el estómago como para el colon, para los dos. Va a dividirse en lesiones elevadas, planas y deprimidas. Esta es una lesión elevada cesia, ¿ya? Parece un cerrito. Y esta es una lesión plana ligeramente elevada. ¿Ven? Que si yo no distiendo bien el estómago puede pasar incluso desapercibida. ¿Ya? Y las planas son planas. Solamente hay un cambio muy discreto de la coloración o característica endoscópica. En cambio, los Borman, que ya son los cánceres avanzados, vamos a encontrarlos así. ¿Ya? Borman también aprende. Todo esto es el tumor. Compromete más del 50% de la circunferencia del estómago. A veces compromete todo el estómago. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Borman? Sobre todo si es colicoide, es tipo 1, y si es ulcerado vemos los bordes. Si es un borde elevado, bien definido, es un Borman 2. Pero si es un borde infiltrante, adelgazado, es un Borman 3. Si no tengo úlcera o tengo una úlcera chiquita, pero mi estómago no distiende, es como si fuera un tubo, estoy frente al Borman 4, que es una linitis plástica, ¿ya? Que está a nivel de la submucosa. Este es un Borman 3. ¿Por qué? Porque no es un borde elevado como tal, vean, ¿ya? Y se nota que infiltra las células hacia el tejido continuo. Histológicamente en el adenocarcinoma ustedes van a tener dos tipos, el intestinal y el difuso. ¿Por qué es importante saberlo? Por la característica. Los bien diferenciados o intestinales mantienen su estructura ganglionar, están en relación a lo que es atrofia y metaplasia y tienen mejor pronóstico. En cambio, los difusos, indiferenciados o pobremente diferenciados, ya no tienen su patrón glandular y son los que mayor infiltración van a tener. El estadiaje se va a dar por medio del TNM, que se va a dividir en estadio 1 hasta el estadio 4. Para hacérsela sencilla, el estadio 1 es el early cáncer, ¿ya? Cáncer temprano. No hay metástasis, puede haber o no ganglios comprometidos, pero está en las capitas más superficiales. Y el estadio 4 es un estadio avanzado, no recuperable. ¿Por qué? Porque tiene metástasis a distancia. Independientemente al T, que es el tamaño del tumor, independientemente al número de ganglios que puedan estar comprometidos, si hay metástasis a distancia, en cáncer gástrico se convierte en estadio 4. ¿Ya? Calidad de vida. En cambio, los otros estadios se le puede dar un chance de tratamiento. ¿Y qué le voy a ofrecer? Dependerá del estadio. Si es un estadio temprano, puede ser tratamiento endoscópico o quirúrgico. Endoscópico se hace una mucosectomía. Saco la mucosa junto con la lesión. La quirúrgica saca un pedazo de estómago con la lesión. El localmente avanzado va a cirugía asociada a quimioterapia y radioterapia. Y metastásico solo es paliativo. Tanto la quimioterapia como la cirugía y la endoscopía son de tipo paliativo. Esta es una resección endoscópica submucosa.
es como sacamos un tumor de manera endoscópica, inyectamos a nivel de la submucosa, luego lo elevamos. Ya sea con un bisturí, lo vamos rebanando, o con un asa, se retrae y se corta. En ambos casos se saca la pieza completa. Y se queda con su estómago completo. En cambio, en la cirugía puede ser una gastrectomía total o una gastrectomía parcial. Gastrectomía total se entiende que va a sacar todo el estómago. La parcial puede ser parcial proximal, si voy a sacar nada más la porción de arriba, parcial distal, si voy a sacar la porción de abajo. Mi punto de corte va a ser mi ángulo o incisura angular. Y si ya es paliativa, se hace una derivativa. Tomo un fragmento de intestino y lo uno al estómago que está sano. Sobre todo si hay lesiones a nivel del antrogástrico. De esa manera aseguro que el paciente coma. ¿Ya? Pero si no se puede eso, se hace colocación de sonda nasogástrica o nasoyeyunal, que queda permanente en el tiempo que sea necesario. Y ya para acabar, sigo, ya. Linfoma. Linfoma también es un tumor, ya es un cáncer, pero de nacimiento a nivel de los tejidos linfoides. Tienen el lipoma, Cerulgastel, tienen las not-Hodgkin, que son las más frecuentes. Es más común que tengan origen gástrico, del tejido linfoide, del tejido gástrico. No hay diferencia en edades, pero, en género, pero sí en la edad. Yo espero linfomas en personas mayores. No quiere decir que no haya menores, pero es más frecuente en mayores. Se necesita la infección por Helicobacter, generalmente la mayoría tiene infección por Helicobacter asociada y tenemos que tratarlos. Son grandes, la mayoría mide más de 10 centímetros y generalmente se encuentran en el antrogástrico. Entonces, al estar tanto adenocarcinoma como linfoma en la misma localización, lo único que los va a diferenciar va a ser la biopsia. ¿Ya? Existen tres patrones. Uno es el ulcerado, que es el más frecuente. Luego está la infiltración difusa y, como acá, y una masa polipoide. O sea, se forma como un polipito grande y no es más que un linfoma. ¿Cómo hago diagnóstico? Con biopsia. Y ahí también se va a estratificar con tomografías. En el caso de linfoma se tienen tres tipos de estratificación. La de Ann-Ambor, el Lugano y el TN. El que más se utiliza es el de Lugano para linfoma. ¿Ya? Igual, como pueden observar, del estadio 1 a estadio 4, siendo el estadio 1 un tumor confinado al tubo digestivo y el estadio 4 ya una diseminación extranodal o nodal a nivel de que puede llegar hasta el diafragma. En el linfoma, si es de bajo grado, corriges con el tratamiento de Helicobacter, ¿ya? Pero si no es de bajo grado, tenemos que optar sobre todo o por radioterapia o por quimioterapia. Algo que debe quedar claro, el adenocarcinoma tiene tratamiento quirúrgico. Tengo que operarlo, sacar el tumor y el estómago. El linfoma tiene tratamiento médico, solo quimioterapia. Los linfomas no se operan, a menos que hagan una complicación aguda, que por ejemplo puede ser una perforación o una estenosis marcada que genere un síndrome pilórico que no pueda comer el paciente y tengo que intervenir para poder asegurar su alimentación. Solo en esos casos, o cuando se requiere un lavado peritoneal, ¿no? Se ingresa con laparoscopio, se lava, se saca todo el contenido y se manda a analizar para buscar células sueltas. Si no, no se opera, ¿ya? Los linfomas no se operan y van muy bien con quimioterapia. Nosotros tenemos varios en control que solamente tienen una cicatriz pequeña a ese nivel. Y todo lo demás, todo el gran tumor que tenían, ha desaparecido solo con la quimioterapia. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? Hablo muy rápido, pero está bien. ¿Sí? Ya, piensa, chicos. Entonces, nos vemos